En este segundo video, que tiene que ver con la continuación del anterior, el concepto de recursos, vamos a manejar o vamos a explicar el concepto de manejo de recursos naturales, que tiene que ver con la forma en cómo se va a extraer y valorar ese recurso. El recurso, acá hay una definición. El manejo de recursos naturales es el aprovechamiento de los recursos mediante decisiones. Estas decisiones van a determinar la forma de extracción y aprovechamiento de los recursos. Cuando decimos decisiones, obviamente que las decisiones las van a tomar grupos sociales, grupos de personas con determinado poder y en determinado contexto y momento histórico. Por lo tanto, las decisiones van a ir variando y la forma de manejo del recurso natural también va a ir variando en función a esas decisiones que se van tomando. Las decisiones van a ser, por ejemplo, para quién se va a extraer ese recurso, cuándo se va a extraer ese recurso, quiénes se benefician con ese recurso, qué cantidad se va a extraer de ese recurso, con qué tecnología se va a extraer, ¿sí? Desde cuándo hasta cuándo, o sea, qué tiempo se va a extraer, cómo va a ser la extracción del recurso, qué se va a obtener de él, qué actores se pueden perjudicar en la extracción del recurso y en lo que se derive de él. Entonces, son todas preguntas que se han hecho sobre todo en los últimos tiempos, debido a los grandes problemas ambientales que se pueden observar diariamente a nivel global y en nuestro país, obviamente, no estamos exentos. Por eso se dividió el tipo de manejo de recursos naturales en tres grandes grupos: el extractivista, el conservacionista y el sustentable o desarrollo sustentable. Vamos a explicar el primero. El primero es el que más se practica, el que se lleva adelante y que históricamente se ha llevado adelante, que hoy en día muchos países o muchos gobiernos europeos están evitando las prácticas extractivistas, por lo menos dentro de Europa, las canalizan y las llevan adelante luego en África, Asia, América. Tienen en cuenta solamente decisiones económicas, o sea, de extraer lo máximo posible para tener el mayor beneficio posible. Y no se tiene en cuenta la dinámica natural, cómo impacta esa forma de explotar y de extraer los recursos en la naturaleza. Se tiene porque justamente lo que se tiene en cuenta es los beneficios económicos. Podemos citar distintos momentos históricos de esta forma de extractivismo. Por ejemplo, la extracción de metales en la época colonial. Los españoles armaron toda una estructura social, política, económica y tecnológica en función a la extracción de metales en Potosí y en Zacatecas, en México, sin importar las consecuencias que generaran, ¿sí? Por ejemplo, las consecuencias de contaminación de los ríos por digamos, el uso de mercurio, las consecuencias en la población aborigen que se dedicaba a la extracción de metales preciosos, tanto porque se podía derrumbar la mina como los gases que estaban emanando permanentemente. Y podemos irnos al presente con el uso del glifosato en la soja. Es un uso netamente extractivista, especulativo, que no importa el agotamiento de los suelos, no importa la contaminación de napas, de ríos, la contaminación del aire, la contaminación de suelos, no importa si hay gente. No importa absolutamente nada, sino que lo único que importa acá es el rendimiento económico. Y obviamente que cuando el recurso se agote, obtuvieron los grandes beneficios y irán a otro lugar a continuar con la extracción del recurso natural. Esto podemos tener en cuenta sobre todo también la actividad minera, que es netamente extractivista, ¿no? O sea, con la contaminación de los ríos sobre todo. Y la particularidad también del extractivismo es que solamente se benefician muy pocas personas y se perjudica a la mayoría. Y el goce o el disfrute de ese recurso es para unos pocos. Justamente no tiene cabida la gran parte de la sociedad y justamente es esa
o ella es la que sale perjudicada. Durante la mirada de la naturaleza para el extractivismo es una canasta de recursos. O sea, es una canasta, significa, es una naturaleza infinita de recursos que se puede sacar todo lo que la naturaleza permita. Y no se tiene en cuenta el proceso de degradación, que son los primeros síntomas de la naturaleza, cuando empieza a haber un cambio, que se empieza a degenerar la naturaleza por ese tipo de manejo, y el deterioro que ya es irreversible prácticamente de determinados lugares de la naturaleza o determinados recursos, no solamente recursos, ¿no? Podemos hablar de ríos, mares, suelos. El conservacionismo, el manejo conservacionista surgió en la década del 70, el 60-70, cuando hubo una oleada de organizaciones sociales por el avance de las contaminaciones, sobre todo en Europa, donde plantearon una utopía en realidad, es no tocar la naturaleza, algo que es imposible. Por lo tanto, fracasó y solamente se puede llegar a practicar el manejo conservacionista en lo que hoy conocemos en los parques y reservas nacionales, ¿no? O sea, hay pequeñas modificaciones, pero la lógica o el tipo de manejo dentro de los parques es mantener prácticamente inalterable la dinámica natural. Y las prácticas sustentables, que se empieza a desarrollar y a definir a partir de las décadas de los 80, cuando ya muchos ambientes y muchos lugares del mundo estaban sufriendo graves consecuencias del deterioro ambiental, se planteaba el uso de los ambientes en forma racional. ¿Qué significa esto? Las prácticas tienen que ser con una lógica de recuperación, de rápida recuperación del ambiente, o sea que no tiene que llegar al deterioro, puede haber una degradación pero no un deterioro, y que las futuras generaciones lo puedan aprovechar. Pero vamos a aclarar algo más, porque siempre hay una cuestión con respecto a la sustentabilidad que tiene que ver con el biológico. Se utiliza mucho la palabra esa, pero no se tiene en cuenta la totalidad del concepto. Muchas empresas dicen es una actividad sustentable porque se puede proyectar al futuro, generaciones futuras, pero muchos sectores sociales, tanto en el presente como en el futuro, no pueden satisfacer las necesidades de ese recurso que se está explotando. Por lo tanto, por más que se mantenga en el tiempo el uso de esos recursos naturales a través del manejo sustentable, no es una práctica sustentable, porque justamente tiene que ver con la inclusión de todos los actores sociales en forma directa o indirecta. Pongo un ejemplo de Tierra del Fuego. Llegada la temporada de pesca, escuchamos a los grandes cotistas en Tierra del Fuego que ellos dicen que practican o que desarrollan un manejo sustentable de los recursos. Es a medias, sí, es verdad. Si uno no se lleva más de una pieza, hasta volando de las truchas, de los ríos, por pescador, o no se lleva ninguna como fomentan, evidentemente los ríos se van a seguir poblando de truchas y se va a continuar la actividad en generaciones futuras. Pero el problema es que acá en Tierra del Fuego, como pasa en toda la Patagonia, el aprovechamiento y la satisfacción de ese recurso en forma directa e indirecta no es para todos los fueguinos, sino que solamente queda acotada, y valga la redundancia, en los cotos de pesca, que son los que se benefician y que además generan un enclave. ¿Qué significa esto? Los recursos y los beneficios económicos que permite esta actividad se van fuera de la isla. Por lo tanto, no es una práctica o un manejo sustentable. Y para ir cerrando este tema, y para darnos cuenta en dónde estamos parados, en qué manejo, si sobre todo extractivista o sustentable, que son los dos opuestos, nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas. ¿Quiénes lo llevan a cabo? ¿Por qué lo llevan a cabo? ¿En qué derivan esos productos? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se lleva a cabo? O sea, ¿con qué tecnología? ¿Cuánto tiempo va a durar la extracción del recurso? ¿Qué cantidad de recursos vamos a extraer? ¿Cómo va a ser el deterioro, la degradación del
de la naturaleza. Esas preguntas, haciéndonos esas preguntas y buscando la respuesta, vamos a entender si las prácticas son extractivistas o sustentables. Muchas gracias. No, algo más que me estaba olvidando, antes de muchas gracias. Esta información lo pueden encontrar en este material que yo voy a dejar, lo voy a subir al aula virtual, que no lo tienen en el cuadernillo, y capítulos de este es el que va a estar en el aula virtual, ¿sí? O sea, la tapa de este no va a estar todo el libro, sino que es un texto de Lia Bachman, de este libro. Van a poder encontrar conceptos de manejo, de ambiente, etcétera, que es lo que va a continuar posteriormente. Y en el cuadernillo ustedes tienen algunos capítulos de este libro de Budinas, que ya pueden ir leyéndolo, ¿sí? Que son, es el que continúa al concepto de recurso natural, que es el tema que vimos anteriormente, que se pertenece a Gurevich, del libro de Gurevich. Bueno, con esta bibliografía nos vamos a manejar esta segunda etapa y cierre del año. Muchas gracias.